Buenas tardes, bienvenidos, yo soy Celeste Lara y esto es Conexión Externado. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Esteban Orrego. Bienvenido, doctor. Celeste, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, para los que no lo conocen, el doctor Juan Esteban Orrego es el director ejecutivo de FENALCO Bogotá, acá en Cundinamarca. Es líder gremial con 20 años de experiencia como integrante de la Junta Directiva de FENALCO Bogotá, presidente de la misma Junta y representante ante la Junta Directiva de FENALCO Nacional. Desde 2010 es director ejecutivo de la seccional Bogotá, Cundinamarca, y actualmente es el presidente de la Junta Directiva de Maloca. Bueno, para colocar un poquito en contexto a las personas que nos están viendo en este momento, vamos a hablar sobre FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Es una organización que busca el desarrollo del comercio a través de la eficiencia de los empresarios. Bueno, doctor, yo quería empezar esta entrevista con el tema del momento, el nuevo gobierno. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene el gremio frente al nuevo gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues lo que quiere el comercio es poder continuar por esa senda de crecimiento, de reactivación económica después de la pandemia que fue tan dura para todos nosotros, después de lo que vivimos el año pasado con el tema del paro y los desabastecimientos de los diferentes sectores. Y quisiéramos pues un gobierno que nos acompañe en una situación tan compleja como la que se está viviendo hoy en el mundo por los temas de inflación. Ok, y entendiendo esto, ¿el gremio tomó alguna posición política en las pasadas elecciones presidenciales o se mantuvo al margen de estas? FENALCO, al igual que cualquier gremio, debe estar al margen de cualquier posición política, porque pues FENALCO agremia a los comerciantes de Colombia y dentro de los comerciantes pues hay diferentes ideologías. Hay diferentes preferencias por los candidatos que se presentan en las diferentes contiendas. Entonces, tanto en esta como en cualquiera de las otras contiendas del pasado, FENALCO como gremio ha estado y debe permanecer al margen de cualquier tipo de preferencia política, independiente de lo que puedan pensar los directivos o las personas que trabajan directamente en el gremio. Ok, ahora hablemos un poquito sobre la nueva reforma tributaria. ¿Afecta la reforma tributaria a los comerciantes? Afecta, como está hoy planteada, afecta muchísimo. Las propuestas que hay en esa reforma tributaria afectan la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro de los colombianos. Y esto obviamente se ve reflejado en el comportamiento del comercio. Son muchísimas las preocupaciones que alrededor de esto hay, porque así se tengan muy buenas intenciones, si se tenga una necesidad de conseguir unos recursos, como está planteado en este momento en la óptica del comercio, es supremamente preocupante. Creemos que hay otras alternativas, trabajando en temas de evasión, donde estamos hablando de entre 50 y 80 billones de pesos, y hace parte de la responsabilidad del gobierno trabajar en esto. Ahí está el recurso. Hay temas también como la corrupción. Hay mucho por hacer en temas de corrupción y manejar también el tamaño del Estado. Hay bastantes alternativas que no afectarían el correcto desempeño de la economía en momentos tan difíciles a nivel mundial como los que estamos viviendo. Ok, y en caso de que afecte, como ya usted dijo que sí afectaba, ¿qué planes o métodos tienen pensado realizar para enfrentar esta situación? Pues estamos en constante comunicación con el Congreso, directamente con el ministro, con el gobierno en general, mostrando cuáles son los efectos colaterales de la propuesta que hoy está planteada. Hemos enviado diferentes cartas, hemos estado en continuo contacto para que en los debates que se vayan a presentar o que se van a presentar se tenga en cuenta esto y se corrija el rumbo de tal manera que la afectación no sea tan grande como la que hoy estamos viendo. Ok, ahora cambiando un poquito de tema, ¿se podría decir que las micro y medianas empresas de Bogotá ya se recuperaron de la pandemia por COVID-19? Bueno, este es un tema que todavía no ha ocurrido, todavía tenemos dificultades en temas económicos, en temas de generación de empleo. Pues desafortunadamente vimos que fueron muchas las empresas que en el departamento y en la ciudad tuvieron que cerrar sus puertas en forma definitiva, que han estado cambiando su actividad y estamos en un momento de recuperación económica, atendiendo todo lo que pues desde allí se ha venido, porque sabemos que después de la pandemia, durante todo ese tiempo de freno en la economía, por obvias razones,
también se vino un problema muy grave en lo que tiene que ver con los fletes marítimos. La proveeduría hacia Colombia, todo el tránsito internacional marítimo se vio afectado de manera realmente impactante, y obviamente esto ha afectado los precios, esto ha afectado la inflación que hoy estamos viviendo. Entonces esperamos poder continuar con esa senda de recuperación económica que hoy se ve amenazada por todos estos factores. ¿Y cuáles son las estrategias que usaron y que sigue usando el gremio para velar por el bienestar de sus afiliados? Bueno, durante todo el tiempo de la pandemia, viendo lo que estaba ocurriendo y sin tener ninguna experiencia al respecto, porque ni el gobierno, ni los empresarios, ni los comerciantes, ni los consumidores tenían precedente alguno para atenderla, lo que hicimos fue pues estar atentos a todo lo que estaba ocurriendo, hacer análisis profundos sobre los efectos de las medidas que se estaban tomando, transmitir esta información a las autoridades, buscar ayudas en el gobierno, temas para que alivianaran un poco el tema tributario que en su momento pues nos estaba ahogando a todos, trabajar con diferentes alternativas para que tanto los propietarios de los establecimientos comerciales, de los locales comerciales, pudieran tener acuerdos con los almacenes o con los usuarios de estos locales, porque al estar cerrado la situación se complicaba muchísimo. Y todos estos factores fueron de gran importancia y relevancia para poder atender la situación que en ese momento se estaba viviendo. Medidas como el pico y cédula, las restricciones que vimos a lo largo y ancho de las ciudades del país, también nosotros pues, levantábamos las manos y contábamos cuáles eran los efectos y buscábamos alternativas de la mano del gobierno, pues para que se manejaran medidas que no afectaran más el COVID, pero que tampoco generaran el efecto tan grave que muchas veces estaba generando de manera innecesaria en los comerciantes. Bueno, y ya para finalizar, ¿tiene el doctor Orrego alguna petición para el gobierno de Gustavo Petro? En este momento la más importante es que se reconsidere esa reforma tributaria que creemos que sería pues, supremamente grave para la economía del país. Definitivamente la capacidad de consumo y la capacidad de ahorro de los colombianos se vería muy afectada, y esto terminaría pues, afectando aún más la situación que estamos viviendo dado lo acontecido en el pasado. Muchísimas gracias, doctor Orrego, por regalarnos este espacio. Muchas gracias a ustedes, bienvenida siempre aquí a Fenalco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Esto fue Conexión Externado.